Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues les traigo la noticia de que ya está disponible el evaluador del maestro David en su versión 4.0. Así que vamos allá. Bien, y como pueden observar, tenemos diferentes pestañas. Esta primera que es el concentrado, en donde vamos a poder observar cómo va el resumen del desempeño de los alumnos. En este caso, como ejemplo, fulano, sutano, mengano y perengano. De este lado derecho podemos observar que está la tabla de ponderación en donde podemos ajustar cuánto queremos dar para trabajos, cuánto para asistencias, cuánto para disciplinas, cuánto para examen y cuánto en el dado caso de que quieras dar un punto en todas las materias. Este aspecto lo voy a revisar y lo voy a comentar justo después de explicar el resto de las pestañas para que quede claro. Enseguida tenemos la parte de las gráficas en donde, dependiendo del desempeño de los alumnos en cuanto a trabajos, exámenes, disciplina y asistencia, es que se van a ir modificando estas barras. Esta parte es muy importante y está aquí porque, a diferencia del evaluador 3.5 o las versiones anteriores, este es un reporte visual que puede darle a entender de mejor manera a los padres de familia cómo va el desempeño de sus hijos. Por otro lado está el cuadro de honor, en donde vamos a poder observar, voy a ampliarlo un poquito, fulano, sutano, mengano y perengano, que en este caso, como no hemos hecho ningún registro, todos tienen 10 y por lo tanto están registrados como si fueran el primer lugar. Por otra parte está esta área del registro de los trabajos y está ordenada de manera que el primer proyecto para lenguajes, en el caso del color azul, saberes, en el caso del color rojo, ética, naturaleza y sociedad, en el caso del color verde, y finalmente del humano y lo comunitario, en el color morado. Proyecto 1 es la P1, P2, proyecto 2 y así sucesivamente hasta completar 6 proyectos del trimestre. Una vez que tú vas registrando esto, pues lo que viene a continuación es que conforme a los registros, aquí vas a ir viendo cómo van aumentando o disminuyendo en sus porcentajes de entrega. Por otro lado, tenemos esto que es el registro de las asistencias y aquí, bueno, tengo registradas de más, vamos a borrarlas. Ahora sí, que tenemos tanto asistencias como justificantes e inasistencias no justificadas. En este otro lado tendríamos lo que son las indisciplinas y aquí puedes ir registrando cuántas indisciplinas para llevar tu registro. Empezamos con 2 puntos, que es lo que se puso en la parte de la ponderación. Regresemos a esta cuestión del concentrado. Esos 2 puntos vienen de aquí. Si tú, por el contrario, registras 3, primero te aparece una advertencia de que estás rebasando los 10 puntos y hay que corregir, pero eso ahorita lo vamos a hacer. Acá en la disciplina verás que ahora el puntaje disponible es 3 en vez de 2. Volvemos y corregimos la disciplina, la ponemos en 2 para que esto sume 10, que no esté esa advertencia, y ahora vemos esta otra pestaña que corresponde a los exámenes. Como puedes observar, los tengo registrados a todos con 10 y esto es en parte para ir incentivando a los alumnos con los reportes quincenales que les mando a los padres de familia para que se sigan esforzando a alcanzar esa nota o esa calificación que tanto quieren. Y finalmente tenemos esta cuestión de la ficha descriptiva que se va llenando automáticamente con respecto de los PDA. Vamos a ver en acción al evaluador. Primero tenemos la cuestión esta de la ponderación y ya la tenemos registrada. 4 más 1 más 2 más 3 suman 10 y ve que esta parte del global no suma porque la vamos a utilizar hacia el final. El gráfico es algo que también vamos a observar después y el cuadro de honor. Empecemos con los trabajos. Aquí le tengo registrado un trabajo a cada uno de los estudiantes, fulano, sutano, mengano y perengano. Y eso hace que todos estén empatados en el primer lugar, tal y como pudimos observar en el cuadro de honor. Sin embargo, en la medida en que registremos los trabajos, digamos que en el proyecto 2, este alumno fulano entregó 4 trabajos, sutano entregó 2, mengano entregó 3 y perengano entregó 4, vemos cómo en el cuadro de honor los ajustes ya se están automáticamente dando. Fulano, mengano y perengano conservan un 10, pero sutano tiene un 9.7. Y eso es porque sutano es el que entregó menos trabajos. Y lo que se hace aquí es un promedio. Por un lado, 100% en el proyecto 1 y por otro, 50% en el proyecto 2, que da como resultado 75% de trabajos en lenguajes. Esta parte es muy importante para ir dando los resultados. Por otro lado, en saberes podríamos registrar 2, 4, 4 y 5. Y ahora estos registros nos van a llevar al cuadro de honor y tenemos un nuevo cambio. Teníamos al principio 4 primeros lugares que se convirtieron en 3 y ahora tenemos 2 primeros lugares y 2 segundos lugares. Si continuáramos hacia lo que es ética, naturaleza y sociedades, hacemos este registro, vamos a ponerle 0 al último y ahora tenemos primeros lugares pero con
el 10 que está incompleto, que sería 9.7, y 9.5 para Sutano y Perengano. Vamos a ver, registramos 3, 3, 2 y 1 para Perengano. Vamos a ver si ya logramos el tercer lugar aquí. Y listo. Vemos cómo se van asignando los lugares dependiendo del promedio y de forma automática. Vemos cómo fulano, sutano, mengano y perengano están ahí, digamos, ordenados, pero no porque sea el orden en que están aquí, porque bien podría ser que fulano tenga un trabajo aquí, tenga un trabajo acá, tenga un trabajo acá, tenga un trabajo acá, y entonces fulano que estaba en primer lugar, pues vean que pasó hasta el tercer lugar de forma automática. En cuanto a la asistencia, es muy importante señalar que esta parte de las faltas justificadas, a mi entender, la falta justificada, en el caso de que sea evaluada, no afecta en la calificación. Si tú no quieres utilizar la asistencia para calificar, pues bien, puedes asignarle 0 puntos en el cuadro de la ponderación. Pero en este caso estamos asignando 1 para incentivar la disminución del ausentismo y el abandono escolar. Entonces aquí vamos a registrar que hay 3 asistencias, todos han faltado al menos una vez, pero fulano fue el único que sus faltas fueron justificadas y tenemos 1, 1 y 1. Es muy importante que observes que independientemente de que yo no registre la inasistencia, el hecho de que el primer alumno registre 3 días indica que sutano, mengano y perengano, que solamente tienen 2, de forma obvia hace que hayan faltado por lo menos un día. Así que es muy importante que registres las asistencias para que todo sea evaluado correctamente, ¿sí? Claro que si no lo haces, ya de forma automática se descuenta que hay inasistencias. Aquí, por ejemplo, esto impacta en la calificación de quienes no justificaron. No justificó, no justificó y no justificó. 67% de ese punto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, sutano, le ponemos aquí 0 para completar la tablita y que no esté así vacía, y acá decimos que sutano también justificó, pues entonces tendrá el 100% de sus asistencias para la calificación. Es decir, no verá disminuida su calificación por causa de las asistencias. Y ese es un punto muy importante porque, si observas aquí, disciplina e inasistencias están marcados con gris. Porque esos dos rasgos están configurados para que tengan un efecto global. Es decir, afectan en todos los campos formativos. Lenguaje, saberes, ética, naturaleza y sociedad y de lo humano y lo comunitario. De tal manera que si alguien comienza a faltar, perderá un punto en todas las materias y no nada más en una. Esto es muy importante nuevamente para incentivar la asistencia porque el hecho de que asistas ya te da un punto en todas las materias al mismo tiempo. Y del mismo modo, la disciplina funciona de esa forma. Es decir, conforme vas perdiendo puntaje, no pierdes puntaje en una asignatura o en un campo formativo, sino que lo pierdes de manera global. Pero, y esta parte la vamos a ver acá, bueno, antes de ver el aspecto de la disciplina, quiero que observes esto. Aquí está marcado una inasistencia que corresponde a justamente esto. Si yo, por ejemplo, digo que este alumno vino 4 días, vean cómo hay 5 registros, 4 más 1, 5. Se descuenta entonces que el resto de los alumnos ha faltado en 3 ocasiones. Estos 3 inasistencias son las que se van a registrar de este lado en el concentrado. Aquí está. Y también vemos cómo, independientemente de que sea una inasistencia justificada, se sigue marcando como inasistencia. Lo único que no hace es afectar en la sumatoria de la calificación. Y ahora sí vamos a ver cómo funciona la disciplina. En este caso hemos asignado 2 puntos para la disciplina de manera global. De tal manera que si fulano se ha portado mal y digamos que hemos definido que cada falta al reglamento, dependiendo de la falta, puede ser un punto que equivale a una décima o 2 puntos o 3 puntos, dependiendo nuevamente de la falta, o podría ser hasta 10 puntos, que es equivalente a uno completo en este caso, ya que si observas aquí, el hecho de que yo le baje un punto realmente le está descontando una décima. Si yo le descuento 10 puntos, le estoy bajando un punto completo. Esta parte es muy importante porque te permite jugar con el aspecto de los niños de que, oye, ya estás rebasando, ya estás llegando y esto te va a afectar de manera global. ¿Por qué razón? Porque sutano, antes de haberse portado mal, vamos a ver, en el concentrado estaba marcando 9, 10, 10 y 10. ¿De acuerdo? Entonces, venimos aquí y sutano ha decidido portarse hasta en 10 ocasiones mal o ha decidido pelearse, por lo cual le hemos bajado hasta un punto completo. Y en este caso, pues ya no es 9, 10, 10 y 10, sino que es 8, 9, 9 y 9. Es decir, le afectó de manera global. De
Tal y como se puede observar aquí en este resumen, fulano, por los puntos descontados, tiene 1.9, sutano ya solamente le resta 1, mientras que mengano y perengano sigue conservando sus 2 puntos. Ahora, ¿en qué momento ven afectado su calificación de manera global? Hasta con 5 décimas, vean cómo ya al llegar a 5 décimas, algunas asignaturas han sido afectadas. También tiene que ver con esa cuestión del redondeo que se da con la sumatoria de los trabajos, de la asistencia y de la disciplina. Entonces, el redondeo, cuando llegan al punto 5, puede beneficiarles hacia arriba o hacia abajo. Si ha cometido apenas 4 indisciplinas, aún se ve afectado en algunas materias. Vamos a ver 3 indisciplinas, todavía se ve afectado. 2 indisciplinas, afectado. 1 indisciplina, veamos cómo una indisciplina no le hace nada, pero a partir de la segunda, debido a que no ha entregado todos los trabajos y que el resto de los puntajes le dan un punto 5 o un punto 4, pues entonces bajaría de 9 y 10 a 8 y 9 en algunas materias en donde no ha sido tan productivo. Y desde luego eso impacta, como ya lo vimos, en el cuadro de honor, en donde ahora es mengano quien va en primer lugar, sutano en segundo, perengano en tercero y fulano pasó desde el primer lugar hasta el último. En la cuestión del examen, lo que tenemos es que quien saque 5 no obtendrá ninguno de los puntos que hemos asignado en la ponderación. Así hemos decidido que, de acuerdo al cuadro de la ponderación, el examen vale 3 puntos. Sin embargo, el sacar 5 de calificación no te va a dar la mitad 1.5, sino que te va a dar nada. Así lo podemos observar cuando ponga yo un 5 y dice aquí que el logro es 0%. Y es a partir de que tienes un 6 de calificación, es decir, una calificación aprobatoria en donde empiezas a sumar tu puntaje. 6 te da 20%, 7 te da 40%, 8 te da 60%, 9 te da 80% y el 10, como ya vimos, te da el 100%. Y esto es muy importante porque parece una cosa sencilla, pero para el cuadro de honor esto es muy valioso. Puede ser que fulano no haya sido el mejor comportado, pero que sea un alumno que tiene buenos desempeños en los exámenes. 9, 10, 9 y 9. Por el contrario, el resto de los alumnos tiene un desempeño mediano, digamos 8 en todos los exámenes. Vamos al cuadro de honor y vemos cómo mengano se mantiene todavía en primer lugar. Y eso es porque mengano ha entregado buenos trabajos, pero resulta que es un alumno que no tiene un buen desempeño en los exámenes y que de pronto tiene un 7, de pronto tiene un 8, en alguna materia que le guste como física y esos aspectos que tienen que ver con el campo formativo del humano y lo comunitario, ahí sí conserva el 10, pero acá conserva un 9, 7, 8, 9 y 10. Mengano entonces, vamos al cuadro de honor y pasó desde el primer lugar hasta el cuarto lugar por sus exámenes. Finalmente perengano es un estudiante que sacó puros 10 en el examen. Y ahora tenemos que perengano conservó un primer lugar mientras que el resto de los alumnos ha quedado hacia abajo. Ahorita vemos cómo funcionan los aspectos globales del punto que dice global en la ponderación. Vamos a continuar con las fichas descriptivas y para eso tenemos esta parte que es ficha descriptiva y esta parte que dice PDA. Muy importante. Desde mi punto de vista, los alumnos que están trabajando están aprendiendo. Por lo tanto, esta automatización de la ficha descriptiva tiene que ver con la entrega de trabajos. Así, dice porcentaje para logro en esta parte de aquí de arriba, porcentaje para logro y 70%. Aquí podemos asignar un porcentaje mayor o un porcentaje menor dependiendo de las características de nuestro grupo. Así podríamos decir que con 90% se considerará como una fortaleza y todo lo que esté debajo de ese 90% de entrega de productos o de trabajos será considerado como una debilidad. Tendríamos entonces acá en las fichas descriptivas y vamos a empezar por fulano y vemos que dice aquí que en lenguajes tiene esta fortaleza. ¿Por qué dice eso ahí? Porque hemos designado que el proyecto 1 se va a incluir en la ficha descriptiva. Si dijéramos aquí que no se va a incluir, pues entonces simplemente no va a aparecer nada. Pero hemos decidido que este sí se va a incluir. Vamos a incluir también el de saberes. Vamos a incluir también el de ética, naturaleza y sociedad. Y finalmente el de lo humano y lo comunitario. Vamos a observar y tenemos aquí que fulano tiene puras fortalezas. Vamos a ver con sutano, puras fortalezas. Mengano, puras fortalezas. Y finalmente perengano, puras fortalezas. ¿Por qué ocurre esto? Porque en la cuestión de los trabajos, todos entregaron, en el caso del proyecto 1, un trabajo que era todo. Sin embargo, si aquí hubiera habido 2 trabajos y solamente fulano hubiera entregado todo, o cambiamos el
el alumno, vamos a poner que sea perengano, vamos a ponerle 2 puntos a perengano, entonces vamos a ponerle aquí en cambio 2 a él, 2 a él y 2 a él. Estos de acá ya pertenecen al proyecto 2 y no van a verse registrados porque en los PDA hemos decidido que el segundo proyecto no se va a incluir, ¿de acuerdo? Pero lo que decidamos señalar aquí como que sí se incluye, aparecerá en nuestra ficha descriptiva. Y como pueden observar, en el caso de perengano, tiene una fortaleza en lenguajes, pero debilidades o áreas de oportunidad en saberes y pensamiento científico, en ética, naturaleza y sociedades y en del humano y lo comunitario. Vamos con fulano y tiene una fortaleza en del humano y lo comunitario. Vamos con sutano, tiene fortaleza en ética, naturaleza y sociedades. Y mengano tiene fortaleza en saberes y pensamiento científico. Es decir, esto se va a ir llenando de forma automática. Es decir, todo el paquete de la evaluación y lo necesario para que los docentes lleven a cabo esa tarea tan exhaustiva que es evaluar a los alumnos. Antes de concentrado, muy importante, los gráficos. Si puedes observar aquí, está seleccionado el alumno sutano y aquí puedes elegir a qué alumno mostrar. En este caso, estamos observando que perengano tiene, y esto lo puedes enviar a los padres de familia, oiga maestro, ¿cómo va mi hijo? Vea que su hijo tiene fortaleza en los trabajos de lenguajes, más o menos en saberes, pero me está flojeando en ética, naturaleza, sociedad y me está flojeando en del humano y lo comunitario. Así que hay que poner atención en ese aspecto. Pero podría ser que en realidad esté trabajando correctamente y lo que esté fallando sean los exámenes. Podría ser. Vamos a buscar un ejemplo a ver si lo encontramos aquí. Ahí está. Maestro, ¿cómo va mi hijo? Bueno, pues está flojeando tanto en trabajos y en exámenes le fue bastante mal. Hay que ponerlo a estudiar. Aquí, por ejemplo, ha trabajado bastante bien en la materia de ética, naturaleza y sociedades, pero observamos que en el examen apenas sí lo pasó, así que hay que ponerlo a estudiar también. Estas gráficas son la mejor forma de irle indicando a los padres de familia en qué pueden apoyar a sus hijos, en qué campo formativo. Vamos a ver el cuadro de honor, a ver cómo va quedando. 8.2, 7.5 es muy bajo. Claro que siempre tendremos alumnos que lo den todo, así como tendremos alumnos que requieran un poco más de apoyo por parte de los padres de familia y de los docentes. Vamos a ver aquí, porque ya tenemos estas calificaciones. Imagina que tú desde la reunión de padres has decidido que vas a asignarle un punto adicional a los alumnos que cumplan ciertas características. Digámoslo así, si el padre de familia asiste a las reuniones, si el padre de familia va puntual en las cooperaciones en las que se comprometieron con el grupo, y si el alumno durante ese trimestre te dice las tablas salteadas, al derecho y al revés, cumple con trabajos específicos, se habrá ganado el derecho a un punto adicional. Entonces, aquí bastará con que le digas que fulano cumplió con los requisitos. Sí, vemos cómo las asignaturas cambiaron de calificación. Vamos a cambiarlo para observar. Tiene 7, 7, 8 y en este caso la calificación que cuenta es esta que está contemplándose para los registros de tus trabajos. Aquí en esta área vas a poner la calificación que te pase el maestro de física si es que tienen, o bien que tú lo pongas aparte. ¿De acuerdo? Es la parte que tiene que ver con los trabajos y educación física que pertenecen al mismo campo formativo. Entonces, decides que sí y cambió sus 7 por 8, sus 8 por 9. Y su promedio desde luego cambió también de tener, vamos a ver, tenía 7.5 y subió a 8.5. Seguramente tus alumnos, tus padres de familia se van a esforzar por conseguir esos requisitos que les estás pidiendo. Mengano y perengano sí se esforzaron. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos un 9.2 que es el de perengano y si vamos al cuadro de honor, desde luego ahí se va a reflejar que perengano, a final de cuentas, después de cumplir todos los requisitos, consiguió un 9.2. Muy bien, y ahora vamos a ver los últimos dos aspectos que falta por mencionar. Aquí tenemos DHC, que se refiere a educación física, ese que está ahí sin una calificación automática. Aquí tú puedes elegir la calificación desde el 5 hasta el 10, dependiendo de lo que te haya reportado el maestro de educación física, porque recordemos que de lo humano y lo comunitario tiene que promediarse con lo que hagas en el salón. Entonces, tenemos aquí que el maestro te reportó un 5, pues entonces su promedio será 7 en total y su promedio final bajaría de en 10, vamos a ver, hasta 9.2, ¿de acuerdo? Un ejemplo, nada más porque ya reseteé todos los trabajos para ir limpiando esos aspectos. Ahora bien, si tú no registras nada aquí, se va a quedar tal y como se viene promediando con la materia. Pero si decides promediar lo que tú hagas en el salón con lo que te dé el maestro, pues también es bastante válido y es lo mejor. Bueno, pero ¿qué pasa si por alguna circunstancia, y vamos a
ponerlo acá en el caso de los trabajos. Digámoslo así, que hubo un alumno, digamos Sutano, que no entregó trabajos, por ejemplo, en lenguajes. Y que además de eso, no le ha ido muy bien en los exámenes, que sacó, digamos, un 6, que la suma de sus esfuerzos, pues apenas y alcanza para un 5 en lenguaje. ¿Qué pasa? Imagínate que eso ocurriera en muchos alumnos y que el puntaje adicional no alcance ni siquiera para aumentarles a 6, porque podría ser que las fórmulas no te den para que el 4, que obligatoriamente se pone como 5, suba a 6. O bien que sean demasiados los alumnos a los que haya que ponerles un puntaje o una calificación aprobatoria, porque ya acordaste con los padres de familia que ahora sí van a apoyar y todo eso en la primera reunión, la segunda, la tercera, y decides que vas a apoyarlos y ponerles una calificación mínima de 6. Vamos a ver, tenemos ese caso, tenemos otro caso, digámoslo así, en perengano, también vamos a ponerlo, pero en otra materia, en otras dos materias, por ejemplo, en saberes y en ética, naturaleza y sociedades. En fulano le vamos a poner 5 en de lo humano y lo comunitario y en lenguajes. Y de los trabajos también vamos a decir que fulano no entregó trabajos ni aquí ni acá. Y vamos a ver cómo va la calificación. Tenemos 5, 5, 5, 7 y 7 en perengano, en saberes y ética naturaleza. Vamos a perjudicarle ahí para poder poner este ejemplo claramente, ¿no? Aquí 0 y aquí 0. Y bueno, la flojera ha hecho que estos muchachos reprueben en ese aspecto. Imagínate. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ya me dijeron que no puedo reprobar. Entonces aquí dice arriba, muy importante, reprobar sí. Bueno, ¿y qué tal si no vamos a reprobar a nadie? Entonces le ponemos reprobar no y todos los 5 pasarán de forma automática a 6. De tal manera que no tienes que mover nada en aumentarle trabajos en una materia, en aumentarle la calificación en el examen. Y esto va a servir para que los gráficos que tú le presentes a los padres de familia no se vean alterados. Por ejemplo, vamos a ver a Sutano, en donde no tiene ningún trabajo, no tiene un buen resultado en el examen. Oiga, maestro, ¿por qué esta calificación? Pues mire, tiene ningún trabajo, me ha reprobado el examen, pero pues acordamos usted y yo que va a trabajar más, que va a supervisar mejor a su hijo o a su hija, y entonces pues le voy a pasar del 5 a 6 en las materias, con el compromiso de que va a haber un mayor esfuerzo y una mayor supervisión por parte de los padres de familia, y desde luego una mayor entrega de trabajos y estudio para los exámenes por parte del alumno. Esta opción es una joya, sin lugar a dudas, porque te evita andar moviendo todas las estadísticas que ya tenemos registradas. Y aquí tenemos esta parte de la jerarquía. ¿Qué es la jerarquía? Bueno, esto bien convendría ignorarlo, porque esto me sirve para llevar a cabo el cuadro de honor, ¿de acuerdo? La jerarquía te indica quién va más o menos en primer lugar. Por ejemplo, Mengano, que está con el número 1, y luego Sutano con el número 2. Independientemente de que haya empates, siempre va a haber alguien con un 1 y con un 2, por lo que esto no se puede considerar como es el primer lugar, o es el segundo lugar, o es el tercer lugar. ¿Por qué razón? Porque si yo borro todas las estadísticas, obviamente todos van a estar en primer lugar, ¿sí? Si yo aquí, por ejemplo, pongo 10, aquí también pongo 10, acá por igual y acá por igual. Del mismo modo, en los trabajos, decidimos que ponemos todos los trabajos aquí, todos los trabajos acá, todos acá, todos acá y todos acá. Creo que ya son todos, ¿no? Vamos a ver en cuadro de honor. Efectivamente, todos tienen 10 y todos están en primer lugar porque es la etapa inicial. Significa que acá la jerarquía todos deberían tener 1, pero no es así. La jerarquía le va poniendo el 1 al primer lugar, sí, pero si hay empates, le da un número consecutivo. Por lo tanto, la jerarquía no se puede considerar para decirle al padre de familia en qué lugar va. Para eso está el cuadro de honor. Tú aquí puedes asignar si es un punto o son 2 puntos de manera global. Yo te recomiendo que para que no desbalancees los resultados reales, únicamente asignes máximo un punto aquí. Porque si ya quieres ayudar con un punto en alguna materia en específico, digamos que se está pidiendo que asistan a tal reunión para el programa La Escuela es Nuestra, para organizar alguna festividad, para limpiar la escuela, etcétera, y a los padres les vas a incentivar con un punto en una materia en la que ellos elijan. Entonces tenemos aquí esta parte que dice adicional. Y si tú puedes observar, dice sí, len, que se refiere a lenguajes. Sí, que se refiere a saberes y pensamiento. Sí, NS, que se refiere a ética, naturaleza y sociedad.
¿sí? DHC, que se refiere a de lo humano y lo comunitario. Así, por ejemplo, podemos observar que este alumno tiene un 9, ¿sí? Y si pide el punto adicional ahí, en de lo humano y lo comunitario, simplemente seleccionamos y ese 9 pasa a 10. Por el contrario, si lo quiere en ética, naturaleza y sociedades, vemos que el que pasa a 10 es ética, naturaleza y sociedades, o bien para saberes, que pasa a 9, o para lenguajes, que pase a 9. Lo mismo para cada uno de los alumnos, puedes asignarles un punto adicional, nuevamente dependiendo de las características que tú les pidas para que este punto sea ganado por ellos. Y finalmente, una cuestión de comodidad en la navegación de los resultados. Si tú decides ampliar las hojas para ir acercando los detalles y decides mover la lista, ve cómo los nombres se van moviendo a la materia que tú vas revisando. Y eso es súper cómodo, tanto para un lado como hacia abajo. Vas a ir viendo tanto el alumno como los nombres de las materias para que no se te dificulte el registro de las actividades. Aquí no hay esa comodidad porque únicamente estamos presentando este gráfico, pero acá, por ejemplo, pues también tenemos el nombre de los alumnos hacia acá o el promedio y lugar hacia acá. Creo que con esto he explicado cada uno de los aspectos que tiene este evaluador del maestro David. Y un detallito que considero importante y que me parece que no lo mencioné es aquí en los PDA. Yo recomiendo que aquí vayas llenando con el PDA, elijas uno de los que tenga cada proyecto y lo pongas aquí porque esto es lo que se va a pasar directamente a lo que sería la ficha descriptiva. Es decir, si yo pongo aquí cualquier cosa, eso mismo se va a pasar de forma automática para allá. El concentrado, los gráficos, el cuadro de honor automático, los trabajos que te van a permitir llevar a cabo automáticamente las tan tediosas fichas descriptivas y que en las fichas descriptivas puedas de forma automática, dependiendo del registro de los trabajos de los alumnos, ir agregando información ahí, van a estar disponibles para ti al obtener la membresía del nivel 2 del canal. Y si te gustó esta información y este material, suscríbete, dale like y comparte para llegar a más personas. Nos vemos en otra ocasión.